¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 29, en el cual estaremos viendo las reglas en el Ministerio de Distribuir Limosnas. El día de hoy, bueno, estamos transmitiendo desde otro lugar, que seguramente lo haremos el día de hoy, el de mañana y el 31. Igual recordarles, como les decía, si no me equivoco, el día de ayer, que el 31 ya es la fiesta de San Ignacio, que aprovechen la oportunidad de los que puedan ir a misa, y también pues de ofrecer nuestros 31 días que hemos meditado sobre ciertas realidades de los ejercicios espirituales. Entonces, sin más, bueno, presentarles las reglas para distribuir limosna. O de repente, antes de entrar en sí las reglas, hacer una pequeña introducción mencionando pues dos o tres cosas. En primer lugar, el valor y el sentido de la virtud en la generosidad, ¿no? Aquí hablamos de distribuir limosnas en cuanto a la ayuda material, económica, ¿no? En general de cualquier tipo de bienes materiales que sea frente a los demás. En principio, siempre esta generosidad es buena, ¿no? Siempre da fruto, siempre es provechosa para mí y para el otro, ¿no? Siempre viene de un espíritu generoso. Ahora, y sí hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para que esta generosidad se haga de la forma más perfecta. Es decir, que se haga de forma ordenada a la voluntad de Dios, ¿no? En base a lo que Dios mismo quiere. Y es por eso que, pues, San Ignacio nos presenta estas reglas, ¿no? No está diciendo que, que la generosidad sea algo malo, sino más bien que para vivir la generosidad de la forma más perfecta, eh, completamente ordenada a la voluntad de Dios y verdaderamente orientada a la mayor gloria de Dios, es necesario ordenar esta, esta moción de querer compartir, ¿no? De querer distribuir limosna, como él lo describe él. Entonces, bueno, para eso tiene 7 reglas. La primera regla está relacionada a las siguientes 3, es decir, las primeras 4 reglas son como cierto grupo de reglas. Y bueno, vamos a ir comentando a medida que vamos avanzando. Dice así: si yo hago la distribución, ¿no? Esta distribución de limosna, esta distribución de bienes económicos, a parientes o amigos o a personas a quien estoy aficionado, ¿no? A personas sobre las cuales tengo un afecto particular o un interés particular, tendré 4 cosas que mirar, ¿no? 4 puntos, de las cuales se ha hablado en la parte de la materia de elección, ¿no? Y bueno, aquí vamos a revisar esos 4 puntos, que de hecho, sobre los cuales de hecho ya hemos hablado, ¿no? Y hemos mencionado. La primera es que aquel amor que me mueve y me hace dar la limosna desciende de arriba, del amor de Dios nuestro Señor, de forma que sienta primero en mí que el amor más o menos que tengo a las tales personas es por Dios, y que en la causa por que más las amo reluzca a Dios, ¿no? Entonces la razón, o sea, este primer punto de 4, como menciona aquí San Ignacio, debe indicar que la razón por la cual quiero entregar esta limosna es sobre todo por amor a Dios, ¿no? O sea, en primer lugar, por amor a Dios, y por amor a Dios, desde Dios, amor a la otra persona, ¿no? Amor en la otra persona. Entonces, bajo esta dinámica es que yo quiero entregar esto, ¿no? Y que no sea así, pues, de tal forma que quiera más entregar estos bienes o compartir estos bienes por amor o por primacía de esta persona, de estos parientes, de estos amigos, ¿no? Como si estuviesen por encima de Dios, sino más bien que el deseo me venga de Dios, por amor a Dios, y de alguna forma desde Dios mismo, ¿no? Que este deseo me venga también en ese sentido, como que tratar de tener una percepción de que espiritual, ¿no? De este movimiento interior, de que es Dios mismo quien me impulsa a entregar este bien. Eso sería sobre el primer punto. La segunda regla nos habla del segundo punto. Igual como mencionaba, ¿no? Estos puntos ya los vemos en lecciones, entonces vamos a ver cómo estamos de alguna forma repitiendo algunos puntos de ahí, ¿no? En la segunda regla, quiero mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido, y deseando yo toda su perfección en el ministerio y estado que tiene, como yo querría que él tuviese,
medio en su manera de distribuir, ¿no? En la forma en la que debe distribuir esta limosna, para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su alma. Yo haciendo así, ni más ni menos, guardaré la regla y medida que para el otro querría y juzgo ser tal, ¿no? Entonces, igual que en elecciones, miramos a una persona que es símil a nosotros, ¿no? Entonces, así, ¿no? Sí, siendo hombre a un hombre, siendo mujer a una mujer, que además esté en el mismo estado o en el mismo conjunto de estados que yo, ¿no? En el mismo estado de vida y en general en estados que también se aplicarían a mí, ¿no? Podría ser alguien real o una imagen de alguien, ¿no? Y bajo esta premisa, ¿no? ¿Qué es lo que yo le diría a esta persona que le recomendaría hacer? Y claro, ¿no? Tomando en cuenta que esta persona es símil, ¿no? Muy parecida a mí. Siendo parecida a mí, ¿no? Yo le hago unas recomendaciones pensando en cómo es esta persona, pues yo que soy parecida a esta persona, yo que soy parecido a esta persona, tome la misma regla que yo le estoy recomendando, ¿no? Es decir, al final estaría escuchando aquello que en el fondo yo recomendaría hacer más allá del costo o de la dificultad que habría para hacerlo, ¿no? Ese es un poco el sentido que hay en esta segunda regla. La tercera regla, el tercer punto, del cual nos hablaba la primera regla, dice así: quiero considerar como si estuviese en el artículo de la muerte, es decir, en mi lecho de muerte, ¿no? A punto de morir. La forma y medida que entonces, ¿no? O sea, en el pasado, porque sería el momento en el cual iba a morir, es decir, que ya tomé esta decisión, ¿no? Porque claro, es un momento futuro, ¿no? Un momento futuro en el cual estaría en mi lecho de muerte. La forma y medida que entonces querría haber tenido en el oficio de mi administración y arreglándome por aquella, guardarla en los actos de mi distribución, ¿no? Entonces pensarnos como si en el futuro estuviese en el lecho de mi muerte y en mi lecho de muerte, ¿no? O sea, estando en este lugar, pensar qué es lo que me hubiese gustado hacer en ese entonces, ¿no? O sea, ahorita. Si hubiese distribuido mis bienes o no, con estas personas o con otras, cuántos bienes, si veía pues de que en ese sentido también era para mayor gloria de Dios, y pensando así también en mi lecho de muerte, no solo en un arrepentirse humano, sino tomando en cuenta que estas acciones que tome serán tomadas en cuenta para también mi destino eterno, para la salvación de mi alma, para la perdición de mi alma, para la purgación de mi alma en el purgatorio. La cuarta regla, también en seguimiento de lo que dice elecciones, va en la misma medida, es bastante similar, ¿no? Mirando cómo me hallé el día del juicio, pensar bien cómo entonces querría haber usado de este oficio y cargo del ministerio, y la regla que entonces querría haber tenido tenerla ahora. Entonces ya no pienso en mi lecho de muerte, sino en el día del juicio, ¿no? Aquí podemos pensar tanto en mi juicio particular como en el día del juicio final, ¿no? De alguna forma entendemos, pues, de que sobre todo aplicaría al juicio particular, porque el juicio final es una consecuencia del juicio particular, ¿no? O sea, si en el juicio particular alcanza el cielo o el purgatorio, entendemos, pues, de que en el juicio final alcanzaría también la salvación eterna. Si en mi juicio particular alcanza el infierno, pues en el juicio final probablemente también alcance el infierno, ¿no? Sería una consecuencia lógica porque la realidad vivida en mi vida temporal no cambia ni ha cambiado. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pensar en el juicio particular, ¿no? Ya morí, estoy compadeciendo frente a Cristo, nuestro Señor, y Cristo me está revelando cómo llevé mi vida. Entonces, en esta dinámica, pensar hacia atrás, ¿no? En este momento en el cual quería tomar esta elección y ver cómo esta elección me acerca más o al cielo o al purgatorio, o me podría poner en peligro de llegar al infierno, ¿no? Entonces, esta es un poco la dinámica. Antes de entrar en la quinta regla, mencionar, creo que lo hemos mencionado antes igual, pero mencionar que en general
en el compartir tiende a no haber pecado mortal, salvo de obligación grave, ¿no? Ya habíamos comentado que, pues, para que haya pecado mortal, ¿no? Tengo que tener plena conciencia de que es pecado mortal, tengo que tener pleno consentimiento, es decir, hacerlo voluntariamente, y tengo que tener conciencia de que es materia grave. Entonces, ¿en qué caso podría ser negarme a distribuir limosna, materia grave, cuando alguien tiene una necesidad grave de ello y yo me niego a hacerlo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Alguien que está, o sea, que necesita un dinero de manera tan urgente que es una realidad de vida o muerte. ¿No? O sea, si no accede a este dinero, podría morir por un tema de salud, podría morir también a causa, digamos, de desnutrición, y teniendo la posibilidad de ayudarlo, ¿no? Porque claro, si estoy en una situación similar, y entonces de repente ahí no tengo obligación de ayudar. Pero claro, si estoy en una situación en la cual tengo la posibilidad de ayudar y elijo no ayudar, simplemente por complacencia mía, ¿no? Por mantener los bienes en mí, por destinarlos a planes míos, incluso de repente a mi familia, sin importarme la posibilidad de que la otra persona pierda la vida, esto sí es materia grave, ¿no? Es un pecado grave porque mi omisión de generosidad permitiría que la otra persona pierda la vida, ¿no? Entonces, ese es un caso después de materia grave. Igual para tenerlo en cuenta, ¿no? En general no debería darse un caso así, pero podría darse y es bueno tenerlo en cuenta para no caer pues, en pecado grave. Entonces entramos ya a la quinta regla. Son 7, por cierto. Cuando alguna persona se siente inclinada y aficionada a algunas personas a las cuales quiere distribuir, se detenga y rumie, ¿no? Es decir, reflexione, ¿no? Rumiar, que es una palabra que se utiliza bastante en el hablar espiritual, se refiere a esta, o sea, hace alusión a esta forma de digerir, ¿no? Que es lenta, ¿no? No me acuerdo exactamente de qué animales es, ¿no? No sé no recuerdo si es de las vacas, ¿no? Creo que es de las vacas, no sé si pero es este rumiar, como que digerir lentamente. Entonces es como un reflexionar lentamente para entender bien la voluntad de Dios, ¿no? Entonces que se detenga y rumíe bien las 4 reglas sobredichas, ¿no? De la primera a la cuarta, examinando y probando su afección con ellas. Y no dé la limosna hasta que conforme a ellas su desordenada afección tenga en todo quitada y lanzada de sí. Entonces, ¿cuál podría ser la afección desordenada, ¿no? Por un lado, el no desear en sí la voluntad de Dios, pero por otro lado, el deseo desordenado en el deseo de amar a alguien sin la primacía de Dios, ¿no? O sea, por un lado, en el uso del dinero, porque de repente Dios necesita que usemos este dinero para otras realidades, eso por un lado, pero sobre todo en cuanto a que podría enaltecer tanto a alguien, ¿no? O sea, a familia, a amigos o a otras personas a las cuales le tengo afección, que, que sé tanto entregarle mis bienes que de alguna forma lo endiose, ¿no? Y si caigo en esta dinámica en la cual endioso a estas personas, a este grupo de personas o a esta persona en particular, claro que estoy faltando pues en el amor a Dios, ¿no? Porque no estoy haciendo esta obra por amor a Dios, ¿no? Y por amor a Dios a esta persona, sino más bien en un amor desordenado y perdido y como que un poco ciego a esta persona, a este grupo de personas, ¿no? Como estos, como esto que le ponen a los caballos, ¿no? Que para que se mantengan en el camino, le ponen una especie de tablillas de cuero, ¿no? A estos lados para que no vean hacia los costados, ¿no? Y se concentren en el camino. Entonces, es como si nosotros también tuviésemos esta visión de túnel, en la cual solo me fijo en esta persona y me importa esta persona, por lo que me da, por el beneficio que yo saco de lo que él recibe. Entonces, claro, ¿no? Ahí sí habría una afección desordenada, ¿no? Donde no prima a Dios, sino mi apego a esta persona.
Entonces hay que quitar, ¿no? La quinta regla nos propone que utilicemos las 4 reglas anteriores para evaluar cómo quitar de nosotros esta afección desordenada, ¿no? Y evaluar si es que existe esta afección desordenada. La sexta regla nos dice lo siguiente: dado que no hay culpa en tomar los bienes de Dios nuestro Señor para distribuirlos, ¿no? O sea, no es algo malo, ¿no? Aquí lo está declarando San Ignacio. Cuando la persona es llamada de nuestro Dios y Señor para tal ministerio, pero en el cuánto y cantidad de lo que ha de tomar y aplicar para sí mismo de lo que tiene, para dar a otros, hay duda de culpa y exceso, por tanto se puede reformar en su vida y estado por las reglas sobre ellas, ¿no? Es como una profundización del quinto punto, ¿no? Aquí lo que está diciendo es, mira, ser generoso, distribuir limosnas, ¿no? Distribuir los bienes, es bueno, es una realidad buena en sí misma. Y más aún cuando tienes claro de que Dios de alguna forma te llama a esto, ¿no? Es un acto de amor en sí mismo, entonces por esto Dios nos llama a esto. Pero además siento una especie de movimiento interior en el cual Dios me impulsa hacia esta realidad. Sin embargo, impulsándome a esta realidad, no tengo claridad sobre cuánto debo de donar al otro, ¿no? Cuánto, en qué cantidad, y más bien hay como una especie de duda sobre, o sea, como que culpa sobre la cantidad, ¿no? Ya sea poca o mucha, o sobre el exceso, ¿no? Cuando es mucho. Por tanto, se puede reformar en la vida, ¿no? Y está dado por las reglas sobre hechos. Entonces, es aplicar estas reglas para, pues, ya habiendo elegido o ya habiendo discernido en la quinta regla, si es que conviene dar esta limosna, medirse, ¿no? Hallar un equilibrio razonable en la cantidad que estamos dando en la limosna. Acá también mencionar, que es algo que creo que no habíamos mencionado en los puntos anteriores, que también depende del estado de vida. Así pues, por ejemplo, alguien que participa de un matrimonio, ¿no? Un padre o una madre, dentro de su estado de vida tiene mayor obligación del cuidado de su esposo o esposa y de sus hijos. Mayor obligación, no única, ojo. Y pues, por otro lado, ¿no? Alguien que tiene una vocación sacerdotal o religiosa, dentro de los, más aún se ha hecho votos de pobreza, por ejemplo, tiene que vivir esta dinámica en base a los votos que ha hecho, ¿no? Entonces, no teniendo nada para sí, por ejemplo, o orientando su riqueza eh, a la primacía de su estado de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un sacerdote que es párroco, pues a la parroquia, ¿no? Un religioso, religiosa que está encargado de un proyecto de misión, pero probablemente orientar el dinero hacia el proyecto de misión. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, entender cada realidad dentro del estado de vida. Ahora, esto no quiere decir de que esto que prima es lo único. Podría ser que dentro de lo que prima también Dios nos pida, o sea, aparezca alguien, ¿no? O cierta realidad que fuera de lo que prima implica implica una cierta importancia. Así pues, por ejemplo, ¿no? Los matrimonios están llamados también a dar limosna, ¿no? A ayudar a los pobres y también a la iglesia. Y esto es bueno, ¿no? Y hay un orden en el cual se debe hacer, ¿no? De repente no es dar todo su dinero, pero sí hay un orden en la forma, ¿no? Y también dependiendo, o sea, de las circunstancias, ¿no? Del nivel de riqueza que tenemos, de repente del nivel de gastos actual que tenemos, en base a la cantidad de hijos que tenemos, en base al punto de vida de nuestros hijos, porque claro, cuando son mayores, de repente necesitan menos del dinero de los padres, porque ya se valen por sí mismos, pero cuando van a entrar a la universidad sí necesitan dinero, cuando están en colegio, y así sucesivamente. Séptima y última regla, que es un poco el culmen de este discernimiento y la perfección del discernimiento en la distribución de la limosna. Y de hecho, en ese sentido, está un poco separado, ¿no? La séptima regla de las otras 6 anteriores. Dice así:
Por las razones ya dichas y por otras muchas, siempre es mejor y más seguro en lo que a su persona y estado de casa toca, cuanto más se cercenare y disminuyere, ¿no? Cuanto menos nos quedásemos, cuanto más nos empobrezcamos. Y cuanto más se acercare a nuestro sumo pontífice dechado y regla nuestra, que es Cristo nuestro Señor, ¿no? Entonces, conviene en general, para la distribución de limosnas, ¿no? Siempre es mejor y más seguro orientarnos a quedarnos siempre con menos, sin caer, pues, en imprudencia, ni en un exceso absurdo que implique, pues, comprometerme de forma grave a mí, ni a los míos, a los cuales les debo eh, primacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si soy padre de familia y tengo una familia, no puedo decir, ay, a todo el sueldo de este mes lo voy a entregar a la iglesia, ¿no? No porque sea malo en sí mismo, sino porque probablemente mi familia también necesite ese sueldo. Entonces, sería un acto poco razonable, ¿no? Pero en general conviene, ¿no? Vivir en pobreza en una pobreza razonable, ¿no? Digamos, también en base a aquello que Dios va moviendo dentro de mí, ¿no? Entonces, ir renunciando a realidades. eh, pero mientras más pobre temporalmente soy, ¿no? No solo espiritualmente, porque todos estamos llamados a la pobreza espiritual, pero más pobre temporalmente también, más me acercaré a la realidad de Cristo, que elige no solo ser pobre espiritualmente, sino también materialmente. Continúa así. Conforme lo cual el tercer concilio cartaginense, en el cual estuvo San Agustín, determina y manda que los bienes propios del obispo sean viles y pobres. ¿No? Entonces aquí, bueno, de alguna forma está hablando de forma particular, ¿no? A los obispos, a los presbíteros, aquellos que también forman parte de la Compañía de Jesús, seguramente, ¿no? A los jesuitas que pues fueron fundados por San Ignacio. Lo mismo se debe considerar en todos los modos de vivir, ¿no? Entonces, no solo para aquellos que toman pues, votos sacerdotales, religiosos. Lo mismo se debe considerar en todos los modos de vivir, mirando y proporcionando la condición y estado de las personas. Como en matrimonio tenemos de ejemplo de San Joaquín y de Santa Ana, los cuales partiendo su hacienda en tres partes, la primera daban a los pobres, la segunda al ministerio y servicio del templo, y la tercera tomaban para la sustentación de ellos mismos y de su familia. Entonces, aquí podemos ver dos ejemplos concretos de cómo debemos manejar esta dinámica, ¿no? Este acto de San Joaquín Santana, ¿no? Dividían sus bienes, ¿no? Su renta mensual, en tres partes, ¿no? Una parte la daban a los pobres, una parte la daban a la iglesia de este tiempo, ¿no? Al, al, a la iglesia judía, digamos, y una tercera parte la usaban para la sustentación de su familia, ¿no? En alguna medida nosotros también tenemos que tener esta dinámica, ¿no? No sé si de repente partirlo en tres, habría que ver la razonabilidad, también tomar en cuenta que si es que yo tengo la disposición y el deseo de hacer esto, probablemente no lo puedo cambiar de un momento a otro, ¿no? Porque no es como que puedo renunciar a todos mis gastos en un mes, normalmente, ¿no? A veces sí, pero entonces habría que medirlo de forma razonable, ¿no? Lo que sí conviene es en un acto así pues de generosidad, de regla razonable, eh, separar una parte de mi renta para distribuir a los pobres y otra parte de mi renta para distribuir a la iglesia, ¿no? Muchas veces en ese sentido se habla del diezmo, ¿no? Que es como que la décima parte de mis rentas, ¿no? Es una práctica antigua de la iglesia y muy provechosa. Entonces podríamos pues considerar el 10% de mi renta, compartirla con los pobres una parte y con la iglesia otra. Y si es que no el 10%, definitivamente alguna cantidad, ¿no? Y como que dice, mientras más mejor en la medida en la que sea razonable, ¿no? Me parece que el 10% es razonable. Si es que no puedo llegar al 10%, pues por lo menos de repente un 5, ¿no? Y creo que menos de 5 ya sí no es razonable, ¿no? O sea, decir que quiero vivir esto, y no dar ni siquiera el 5% de mi renta, es un poco raro, me parece. Pero bueno, sí, proponernos la posibilidad de vivirlo, y viviéndolo también ver pues a dónde distribuir este dinero, ¿no? Probablemente conviene darlo al lugar en el cual me formo,
al lugar en el cual de repente recibo la Eucaristía, veo la Santa Misa, participo de la Santa Misa, y en los pobres en algún lugar particular también es una gran oportunidad para ponerlo en oración y decirle a Dios, Dios, qué pobres, quiénes necesitan de mi dinero hoy en día? Y aplicarlo a una realidad fija, ¿no? Como que todos los meses voy a dar este dinero al albergue tal, o también estar atento, y si bien todos los meses voy a entregar este dinero, estar atento, digamos, a de repente un mes necesitan más ellos y otro mes necesitan más los otros, y así sucesivamente. Entonces, esto es un poco las reglas de discernimiento para la distribución de la limosna. Quedamos hasta aquí. El día de mañana estaremos viendo las reglas para el discernimiento de los escrúpulos y terminaremos el día 31 con las reglas para mejor sentir con la iglesia. Nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos y les mandamos un cálido abrazo como siempre.